¿Sabías que Daniel tenía 80 años cuando fue arrojado al foso de los leones? ¿Crees que pasó 6 días allí? Pero salió sin un rasguño. ¿Cómo lo hizo y qué hizo para acabar allí? En este vídeo conocerás la historia de Daniel y el foso de los leones con todos los significados profundos que contiene. La historia de Daniel comienza en el siglo VI a.C. durante un periodo tumultuoso en la historia del antiguo Oriente Próximo. Daniel era un joven noble de Judá, nacido en una familia judía prominente. La vida tomó un rumbo dramático cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén en 605 a.C. y llevó a muchos de sus habitantes al exilio. Daniel probablemente estaba en su adolescencia cuando el exilio a Babilonia ocurrió. Él estaba entre los cautivos llevados. Aunque fuera un cautivo, había ciertamente algo excepcional en él. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, jefe de sus oficiales de la corte, que trajera al servicio del rey a algunos de los israelitas de la familia real y de la nobleza. Así sabemos que Daniel era de la realeza en Judá. Los jóvenes debían ser sin defecto físico, atractivos, mostrando aptitud para todo tipo de aprendizaje, bien informados, rápidos para entender y calificados para servir en el palacio del rey. Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó una cantidad diaria de comida y vino de su mesa para que estuvieran bien alimentados. A diferencia del resto de los cautivos, debían ser entrenados por 3 años y luego entrarían en el servicio del rey. Entre los elegidos estaba Daniel, seleccionado junto con otros jóvenes por su sabiduría intelectual y linaje noble. Así fue como Daniel entró al servicio del gobierno babilónico. Es necesario volver al libro de Isaías porque en este punto una de las profecías de Isaías se acaba de cumplir. Daniel nació durante el reinado del rey Josías, una época en la que la nación de Judá estaba experimentando un avivamiento espiritual. Pero poco después de la muerte de Josías, la nación cayó en la rebelión y en el juicio de Dios. La disciplina era inevitable. Más de 100 años antes, el profeta Isaías había dado esta advertencia: días vendrán en que todo lo que está en tu casa y lo que tus padres han acumulado hasta hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará. Y llevarán algunos de tus hijos que descenderán de ti, a quienes engendrarás, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, cumplió la profecía de Isaías cuando deportó a los mejores y más ricos jóvenes de Jerusalén como esclavos, y Daniel era uno de ellos. La Biblia no cuenta mucho sobre la familia de Daniel. No sabemos si estaban conscientes de la profecía de Isaías o si reconocieron su cumplimiento. Es difícil imaginar las emociones que debieron apoderarse de ellos cuando él fue llevado. ¿Cómo te sentirías si supieras que Nabucodonosor también estaba tratando de enviar un mensaje al retirar todos los artículos de culto, confiscándolos y depositándolos en un templo babilónico? Fue una declaración dramática de Nabucodonosor diciendo que su Dios era mejor que el Dios de Israel. Ahora el Dios de Israel tenía que justificar a Daniel. Junto con sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que más tarde recibieron nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, fueron sometidos a 3 años de riguroso entrenamiento. Se esperaría una conformidad absoluta de alguien que era un cautivo, pero ahora fue convocado al servicio del rey. Sin embargo, Daniel era diferente. Él resolvió no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe oficial permiso para no contaminarse. Si fueras el rey Nabucodonosor, ¿qué harías con este cautivo que rechazaba tu benevolencia? La comida ofrecida era de la mejor calidad, digna de un rey. Podrían haber sido ejecutados por su negativa a la orden directa del rey. ¿Por qué entonces Daniel tomó esta posición? Existen varias posibilidades. Primero, algunos de los alimentos podrían haber sido prohibidos según Levítico 11 de la ley judía. Los cerdos y los caballos eran comúnmente consumidos en Babilonia y ambos violaban los tabúes alimentarios judíos. Daniel también rechazó el vino del rey, aunque el vino nunca está prohibido como impuro en la ley. Es posible que el vino haya sido ofrecido a los dioses de Babilonia o que Daniel hubiera hecho un voto nazareo. La segunda explicación es que la ley judía prohíbe comer carne sacrificada a falsos dioses. Esto es cierto más adelante en la historia y tiene sentido para Daniel. Comer carne sacrificada a ídolos siempre fue un problema para los judíos que vivían en la diáspora y fue una seria controversia en algunas de las iglesias del apóstol Pablo. Pero no hay mucha evidencia de que esto fuera un problema en el Antiguo Testamento.
La tercera y mejor explicación es que Daniel entiende que comer la comida del rey representa aceptar la voluntad del rey, su amistad y patrocinio. Compartir comida es comprometerse a una relación. El rey Joaquín aceptó la comida del rey, lo que de hecho implicaba su lealtad a Babilonia. Daniel 11 y 26 advierte contra todos los que comen la rica comida del rey que ha de venir. Daniel no rechaza el entrenamiento del rey ni el uso de un nuevo nombre, pero traza la línea en comer la comida del rey porque es una declaración pública de dependencia del rey. Daniel no confió en Nabucodonosor, sino solo en el Señor. Daniel, por lo tanto, resuelve no comer esa comida. Literalmente decide no comer la comida del rey. Daniel entiende la situación y decide en su corazón lo que es correcto y lo que está mal, y elige hacer lo correcto. Una vez decidido, Daniel no será movido. Su plan es comer solo vegetales y agua para no contaminarse. Se alimentará de hierbas y alimentos cultivados a partir de semillas. Cualquiera que fuera la comida del rey, Daniel y sus amigos eligieron no comerla. El jefe encargado de los elegidos del rey no cree que esto sea una idea sensata, pues está seguro de que sin la comida del rey se verán más débiles que el resto y entonces se meterá en problemas. Dijo: «Tengo miedo de mi señor el rey, que él mismo ha asignado tu comida y bebida. ¿Por qué debería verte luciendo peor que los otros jóvenes de tu edad? Entonces el rey tendrá mi cabeza por tu causa». Daniel entonces dijo al guardia del oficial jefe: «Por favor, pruébanos por 10 días. No nos des nada más que vegetales para comer y agua para beber. Luego compara nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen la comida real y trátanos de acuerdo con lo que veas». Él estuvo de acuerdo con esto y los probó por 10 días. Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos parecían más saludables y mejor nutridos que cualquiera de los jóvenes que comían la comida real. Entonces el guardia retiró la comida y el vino asignados a ellos y les dio vegetales. A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento y entendimiento de todo tipo de literatura y aprendizaje. Y Daniel específicamente podía entender visiones y sueños de todo tipo. Al final del tiempo determinado por el rey para traerlos a su servicio, el jefe de los oficiales los presentó a Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no encontró a nadie igual a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que entraron en el servicio del rey. En todos los asuntos de sabiduría y entendimiento sobre los que el rey los cuestionó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y encantadores en todo su reino. Daniel y sus amigos fueron separados por Dios eventualmente. Daniel sirvió bajo 4 reyes diferentes. Cuando el rey Nabucodonosor murió, su hijo Belsasar se convirtió en rey, seguido por los reyes Darío y Ciro. Se nos informa que Daniel permaneció en Babilonia durante el primer año del reinado del rey Ciro. Puede que te preguntes por qué el rey decidió elegir cautivos para entrenar y alistar en su gobierno. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué cambió sus nombres, les dio comida diferente y los trató como realeza? ¿Y si esos cautivos eventualmente se volvieron contra él y derrocaron Babilonia desde adentro? El propósito de los nombres, los alimentos y la educación era simple. Fue un esfuerzo de adoctrinamiento total con el objetivo de hacer que estos jóvenes judíos dejaran atrás su Dios y su cultura hebrea. Sin duda, Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes que debían mirarlo a él para todo. Daniel y sus amigos, sin embargo, se negaron, insistiendo en que ellos mirarían solo a Dios. La mayoría de los cautivos judíos, como el profeta Ezequiel, acabaron en asentamientos de refugiados y trabajaron como esclavos. Solo unos pocos seleccionados recibieron trabajos administrativos en el palacio del rey. Las cualidades que atrajeron la atención del rey Nabucodonosor hacia Daniel y sus amigos eran que ellos eran hijos de Israel, algunos de los descendientes del rey y algunos de los jóvenes nobles sin defecto alguno, atractivos, dotados de toda sabiduría, poseedores de conocimiento y rápidos para entender, que tenían la capacidad de servir en el palacio del rey y a quienes se les pudiera enseñar la lengua y la literatura de los caldeos. Esto fue un ataque al futuro de Israel de tal forma que si ellos fueran liberados del cautiverio en cualquier momento, aquellos que deberían tomar las riendas de su gobierno y reconstruir su propia nación habrían sido adoctrinados y comprometidos con Babilonia. Sin embargo, Daniel no cayó en esto. En cambio, él se dedicó a descubrir el tiempo que Dios había establecido para la vindicación de Israel. Daniel probablemente tenía solo un adolescente cuando Jerusalén cayó ante Babilonia, pero poseía suficiente capacidad física, intelectual, social y divina para destacarse entre la multitud.
Nabucodonosor trajo a los jóvenes como Daniel al palacio para demostrar su control absoluto sobre Judá y para abastecerse de un grupo diversificado de consejeros experimentados. En un movimiento rápido, añadió trofeos a su botín de guerra y nuevas mentes a su equipo de confianza. Judá fue devastada, pero Dios no había terminado con Daniel. Debido a sus habilidades excepcionales, Daniel rápidamente ganó prominencia en la corte babilónica. La capacidad de Daniel para interpretar sueños y visiones se hizo conocida, solidificando aún más su reputación. La primera vez que esto sucedió fue cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño muy perturbador, pero despertó completamente incapaz de entender el sueño o interpretarlo. El rey convocó a su consejo de magos para ayudar, pero quería asegurarse de que no mentirían ni inventarían algo, así que dijo: «He tenido un sueño que me inquieta y quiero saber qué significa. Cuéntenme el sueño y luego interprétenlo para mí». El rey quería que sus adivinos le contaran su propio sueño y luego su significado, pero eso es algo que absolutamente nadie puede hacer. El rey se enfureció y decidió castigar a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel. Así fue como Daniel se involucró. Daniel oró a Dios y fue el único que pudo contar al rey su sueño y darle una interpretación precisa. Este incidente distinguió aún más a Daniel. El rey puso a Daniel en una alta posición y le dio muchos regalos. Lo hizo gobernante de toda la provincia de Babilonia y lo puso a cargo de todos sus sabios. Las cosas parecían ir muy bien para Daniel, pero los problemas estaban al acecho. A medida que Daniel continuaba ganando autoridad y posición, muchas personas lo envidiaban. Estas personas planearon su sentencia al foso de los leones. Daniel fue enviado al foso de los leones bajo el reinado del rey Darío. Así fue como sucedió. Durante su reinado, el rey Darío nombró a 120 sátrapas para gobernar todo el reino. Babilonia era una provincia tan grande que cubría 2,200 acres. Era la ciudad más grande del mundo en ese tiempo y la primera ciudad en alcanzar una población de más de 200,000 personas. Los sátrapas nombrados debían actuar como gobernadores a través de los cuales el rey ejercería su gobierno en Babilonia. Luego estableció 3 administradores sobre estos sátrapas o gobernadores, uno de los cuales era Daniel. Los sátrapas eran responsables ante ellos. Daniel se distinguió entre los administradores y los sátrapas por sus cualidades excepcionales, lo que hizo que el rey planease ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapas trataron de encontrar motivos para acusar a Daniel en la conducción de los asuntos gubernamentales, pero no pudieron hacerlo. No pudieron encontrar corrupción en él porque era confiable, ni corrupto ni negligente. Vamos a descubrir algún significado aquí. Vamos a examinar el nivel de perfección en Daniel. A veces, hoy en día, un candidato o postulante a un cargo político es sometido a este tipo de escrutinio, pero imagina examinar lo más minuciosamente posible a un servidor público en el cargo durante unos 50 años y no encontrar nada malo. Ninguna cuenta de gastos fraudulenta, ningún escándalo interno, ningún negocio cuestionable, ningún regalo de lobistas, ninguna acusación de su equipo. Simplemente no había esqueletos en el armario de Daniel. Sus enemigos examinaron su vida y no encontraron nada para atacar, así que tuvieron que inventar algo. El hecho de que no hubiera ningún error o falla encontrada en él no sugiere que Daniel fuera realmente sin pecado, sino que era un hombre de gran integridad. También podríamos decir que Daniel era especialmente irreprochable en la conducta de su vida profesional. Este testimonio sobre Daniel es creíble porque no es él quien lo da. Daniel no es el heraldo de su propia virtud. El mundo puede no conocer los detalles de la doctrina o las intimidades del culto con Dios, pero pueden decir que tienen mal genio, egoísmo, presunción o deshonestidad cuando lo ven. McLaren dijo una vez que el mundo es un pésimo crítico de mi cristianismo, pero es un crítico muy suficiente de mi conducta. Estos hombres conocían bien a Daniel. Sabían que no podría ser atrapado en el mal, pero también sabían que sería fiel a su Dios en todas las circunstancias. Todo cristiano debería considerar si otros podrían decir lo mismo sobre ellos. Los celos de sus enemigos continuaron creciendo y no querían nada más que derribar a Daniel. Finalmente, estos hombres dijeron: «Nunca encontraremos ninguna base para acusaciones contra este hombre, Daniel, a menos que tenga algo que ver con la ley de su Dios». Esto nos muestra que Daniel era abiertamente vocal sobre su amor y devoción a Dios. Entonces, estos administradores y sátrapas fueron en grupo ante el rey y dijeron: «Que el rey Darío viva para siempre».
los administradores reales, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores acordaron que el rey debía emitir un decreto y hacerlo cumplir, estableciendo que cualquier persona que orase a cualquier dios o ser humano durante los próximos 30 días, excepto a ti, Majestad, sería lanzada en el foso de los leones. Ahora, Majestad, emita el decreto y póngalo por escrito para que no pueda ser alterado, conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Entonces, el rey Darío puso el decreto por escrito. ¿Sabías que esta no era la primera vez que sucedía algo así? Un rey babilónico se establecía como un dios y exigía adoración de todos en la tierra. El rey Nabucodonosor hizo algo muy similar cuando erigió un gigantesco autorretrato de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y lo colocó en la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego convocó a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la imagen que había levantado. Entonces fue proclamado: naciones y pueblos de todas las lenguas, esto es lo que se les ordena hacer. Tan pronto como escuchen el sonido de la flauta, el cuerno y toda clase de música, deben postrarse y adorar la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Quien no se postre y adore será inmediatamente lanzado en un horno ardiente. Daniel y sus amigos sobrevivieron milagrosamente a este horno, y por eso Daniel tuvo la confianza para hacer lo que hizo durante el reinado del rey Darío. Cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, fue a su casa, a su cuarto en el piso de arriba, donde las ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a Dios tal como lo había hecho antes. Te puedes estar preguntando cuál era la costumbre de oración de Daniel. La costumbre de oración de Daniel tenía 6 características. 1. Oraba en su cenáculo. Esta era una oración privada, sin intención de impresionar a los demás. 2. Oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, recordando el lugar del sacrificio, incluso cuando no había sacrificio. 3. Oraba conforme a las Escrituras, porque en 1 de Reyes 8, Salomón pidió a Dios que prestara atención especial a las oraciones de su pueblo cuando oraran en dirección a Jerusalén y al templo, y que escuchara la súplica de su siervo y de su pueblo Israel cuando oraran hacia este lugar. 4. Se arrodillaba al orar, tal como lo hizo Jesús, como Esteban, como Pedro, como Pablo y Lucas. 5. Oraba 3 veces al día, sabiendo que, aunque una oración corta es buena, mucha oración es mucho mejor. Recordemos también que Daniel era uno de los 3 gobernadores de un imperio, pero aún así tenía tiempo para orar. 6. Oraba y daba gracias, porque una gran oración está llena de agradecimiento. Spurgeon dijo una vez: la oración y el alabanza deben siempre ascender al cielo de la mano, como ángeles gemelos subiendo la escalera de Jacob, o como aspiraciones afines elevándose a lo más alto. Aunque Daniel hizo algo muy noble al continuar en oración ante Dios, había caído en la trampa preparada para él por los hombres. Entonces, esos hombres fueron en grupo y encontraron a Daniel orando y pidiendo ayuda a Dios, y fueron ante el rey y le hablaron sobre su decreto real. ¿No publicaste un decreto que durante los próximos 30 días cualquiera que orara a cualquier dios o ser humano, excepto a ti, Majestad, sería lanzado en el foso de los leones? El rey respondió: el decreto está de acuerdo con la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no te presta atención, Majestad, ni al decreto que pusiste por escrito. Aún ora 3 veces al día. Cuando el rey oyó esto, quedó muy angustiado y estaba decidido a rescatar a Daniel. Hizo todos los esfuerzos hasta el anochecer para salvarlo. Es digno de notar que Daniel no dejó que el decreto cambiara sus acciones de ninguna manera, no oró más ni menos, simplemente continuó su excelente vida de oración. Había peligro en ambas direcciones. Habría sido un compromiso hacer menos o orgullo hacer más. Esto no fue el acto de una persona buscando el martirio, sino la continuación de un ministerio fiel y de oración que caracterizó su larga vida. Acusaron a Daniel de no mostrar el debido respeto al rey. Esto no era cierto. Daniel no pretendía faltarle al respeto al rey, solo tenía un respeto mayor por Dios. Hay mucho que admirar en el rey Darío, y una de las cosas admirables sobre él es que estaba descontento consigo mismo en lugar de culpar a otros. Sabía que estaba equivocado. Podemos estar seguros de que no estaba contento con los enemigos de Daniel, pero sabía que, en última instancia, él era responsable. Como Darío, nuestras decisiones erróneas a menudo nos persiguen. A menudo, lo único que podemos hacer es orar y pedir a Dios que intervenga misericordiosamente y milagrosamente cuando tomamos esas decisiones.
El rey trabajó hasta el anochecer para tratar de rectificar las cosas. Esto significa que trabajó tanto como pudo. Según la costumbre oriental antigua, la ejecución se llevaba a cabo la noche del día en que la acusación se hacía y se consideraba válida. Los hombres fueron en grupo al rey Darío y le dijeron: «Recuerda, Majestad, que de acuerdo con la ley de los medos y persas, ningún decreto o edicto que emita el rey puede ser alterado». Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo lanzaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: «Que tu Dios, ¿a quién? Sirva continuamente para rescatarlos». Trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca de la cueva, y el rey la selló con su propio anillo de sello y con los anillos de sus nobles para que la situación de Daniel no pudiera ser alterada. Entonces el rey regresó a su palacio y pasó la noche sin comer y sin ningún entretenimiento, sin poder dormir. Si el rey amaba tanto a Daniel, ¿por qué simplemente no canceló el decreto? Aunque Darío valoraba a Daniel y no quería hacerle daño, una vez que una ley se decretaba en el imperio persa, se consideraba inmutable debido al principio de la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Este concepto de leyes irrevocables estaba profundamente arraigado en el sistema jurídico y político de la época. A pesar de sus sentimientos personales hacia Daniel, Darío se sintió obligado por la ley que había firmado y aplicó la pena a regañadientes. Sin embargo, Darío expresó esperanza y fe en que el Dios de Daniel lo protegería, y al final, Daniel fue milagrosamente salvado de los leones. En ese momento, Daniel tenía entre 70 y 80 años. Esto puede determinarse observando los reinados de ciertos reyes de Babilonia. A partir de registros históricos, sabemos que el rey Nabucodonosor estuvo en Jerusalén de 604 a 605 AC y amenazó a los judíos en Jerusalén, quienes rindieron homenaje al rey. Daniel fue tomado como parte de este homenaje. Sabemos que Daniel tenía menos de 20 años porque era costumbre llevar solo a adolescentes, para que pudieran ser entrenados en los usos y costumbres babilónicos. Si sabemos el año en que Daniel llegó a Babilonia y cuántos años tenía entonces, podemos determinar la edad de los otros eventos en la vida de Daniel basándonos en los acontecimientos históricos de la época. Por ejemplo, la Biblia dice que el rey Belsasar fue asesinado, el rey Darío tomó su lugar y fue Darío quien nombró a Daniel como jefe de sus consejeros. A partir de la historia, sabemos que esto fue en el año 539 o 538 a.C., lo que colocaría a Daniel con unos 65 a 70 años, dependiendo de su edad en el momento del cautiverio. Este es también el tiempo en que Daniel fue lanzado en el foso de los leones, y es probable que viviera unos 15 años después de escapar del foso de los leones, lo que lo dejaría con unos 80 a 85 años cuando murió. ¿Notaste que el propio rey selló la cueva? Esto puede haber sido para proteger a Daniel tanto como para asegurar que nadie lo rescatara. Darío sabía que Daniel tenía poderosos enemigos que podrían matarlo si los leones no lo hacían. Sin duda, Daniel tuvo una noche de sueño mejor que Darío. Podemos estar seguros de que Daniel oró en el foso de los leones porque era simplemente su hábito orar. No necesitaba comenzar a orar en esta ocasión notable porque el hábito de la oración estaba bien arraigado en su vida. Al primer rayo de luz del amanecer, el rey se levantó y corrió al foso de los leones. Cuando se acercó a la cueva, llamó a Daniel con voz angustiada: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones?» Daniel respondió: «Que viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, ni he hecho nunca nada malo ante ti, Majestad». El rey se alegró mucho y dio órdenes de sacar a Daniel del foso, y cuando Daniel fue sacado de la cueva, no se encontró ninguna herida sobre él porque había confiado en su Dios. A la orden del rey, los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueron llevados y lanzados en el foso de los leones junto con sus esposas e hijos. Y antes de que llegaran al suelo de la cueva, los leones los dominaron y destrozaron todos sus huesos. Como no podía dormir, fue fácil para Darío levantarse muy temprano. Imaginamos que esperaba el primer rayo de sol para poder ver cómo estaba Daniel. Cuando Darío oyó la voz de Daniel, supo que había sobrevivido la noche. Los leones no tocarían a este siervo de Dios. No sabemos si Daniel vio un ángel o no, pero ciertamente sabía que Dios envió a su ángel para rescatarlo. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para ministrar a aquellos que heredarán la salvación. Dios envió a un ángel para atender las necesidades de Daniel. Daniel fue preservado por la fe.
Aunque su causa era justa y fue acusado injustamente, estas cosas por sí solas no lo protegieron frente a los leones. Daniel necesitaba una vida de fe persistente en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Por esta fe, Daniel es reconocido en Hebreos como alguien que, por la fe, cerró la boca de los leones. Darío no estaba feliz con los enemigos de Daniel. Probablemente habría lanzado a estos acusadores a los leones incluso si Daniel hubiera perecido en el foso. Cuando los leones los dominaron antes de que llegaran al fondo de la cueva, se demostró que fue genuinamente la protección angelical lo que salvó a Daniel. Esto prueba que no había ninguna razón natural por la que los leones no comieran a Daniel. Los acusadores de Daniel perecieron en la misma trampa que prepararon para él, lo que ilustra la obra de la cruz al revés. Los culpables fueron castigados en lugar de los inocentes. Entonces el rey Darío escribió a todas las naciones y pueblos de todas las lenguas en toda la tierra, que prosperen grandemente. Emito un decreto de que en cada parte de mi reino la gente debe temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y Él perdura para siempre. Su reino no será destruido, su dominio nunca terminará. Él rescata y salva, realiza señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. De muchas maneras, Daniel puede ser descrito como una figura que nos enseña a adaptarnos a cualquier nueva situación en la diáspora. Daniel describe algunos principios de adaptación y resistencia a cualquier cultura en la que nos encontremos. Podemos realmente buscar el bienestar de las ciudades donde vivimos, manteniéndonos tenazmente fieles a algunas tradiciones que no son negociables. Esta es una de las aplicaciones más importantes de Daniel para el cristiano contemporáneo. Hoy, la mayoría de los cristianos no viven en culturas que sean cristianas. Muchos cristianos viven en países donde el cristianismo no es legal y es peligroso reconocer públicamente su fe. Hemos visto en esta historia que podemos confiar en la fidelidad de Dios y seguir sus caminos sin importar qué. Daniel es un tipo de Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Fue un personaje bíblico piadoso que prefiguró al Mesías venidero. Se le llama irreprensible, al igual que Jesús fue irreprensible en el juicio. El milagro del foso de los leones retrata a Jesús ante Poncio Pilato, y la liberación de Daniel de una muerte segura es igual a la resurrección de Jesús de una muerte segura. Esta es la historia de Daniel y el foso de los leones, con tantas lecciones como sea posible encajar en este vídeo. ¿Cuál de ellas te llama más la atención? ¿Qué te parece notable sobre esta historia? Si encontraste valor en este vídeo, dale me gusta y compártelo. ¿Qué piensas? Déjalo en los comentarios. Hay más contenido increíble por venir, así que suscríbete para asegurarte de no perderte nada. Mientras tanto, puedes hacer clic en cualquiera de los vídeos en la pantalla para aprender más sobre las Escrituras. Gracias por mirar y que el Señor bendiga y guíe tu día.